Ya pasado el tiempo de Navidad, me parece muy oportuno, conveniente y necesario que retomemos nuestro estudio semanal de las catequesis que está compartiendo con nosotros el Papa Francisco en sus audiencias generales de los miércoles, catequesis en las que nos ha venido hablando acerca de la Santa Misa. Y quisiera en esta ocasión leerte completa la catequesis del Papa que pronunció la semana pasada, el 3 de enero. Mañana te leeré la de esta semana y posteriormente continuaremos haciendo de este un ejercicio semanal. Es un tema importantísimo comprender la Santa Misa porque es en ella donde logramos tener el encuentro con Dios por excelencia. En esta sesión que ofreció el Papa el 3 de enero, nos habló acerca del acto penitencial. Dijo lo siguiente: retomando las catequesis sobre la celebración eucarística, consideramos hoy en nuestro contexto de los ritos de entrada el acto penitencial. En su sobriedad, esto favorece la actitud con la que nos disponemos a celebrar dignamente los santos misterios, o sea, reconociendo delante de Dios y de los hermanos nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. La invitación del sacerdote, de hecho, está dirigida a toda la comunidad en oración, porque todos somos pecadores. ¿Qué puede donar el Señor a quien tiene ya el corazón lleno de sí, del propio éxito? Nada, porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón, lleno como está de su presunta justicia. Pensemos en la parábola del fariseo y del publicano, donde solamente el segundo, el publicano, vuelve a casa justificado, es decir, perdonado. Quien es consciente de las propias miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada misericordiosa de Dios. Sabemos por experiencia que solo quien sabe reconocer los errores y pedir perdón recibe la comprensión y el perdón de los otros. Escuchar en silencio la voz de la conciencia permite reconocer que nuestros pensamientos son distantes de los pensamientos divinos, que nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio. Por eso, al principio de la misa, realizamos comunitariamente el acto penitencial, mediante una fórmula de confesión general, pronunciada en primera persona del singular. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos que ha pecado en pensamiento, palabras, obra y omisión, sí, también en omisión, o sea, que he dejado de hacer el bien que habría podido hacer. A menudo nos sentimos buenos porque decimos no he hecho mal a nadie. En realidad, no basta con no hacer el mal al prójimo. Es necesario elegir hacer el bien, aprovechando las ocasiones para dar buen testimonio de que somos discípulos de Jesús. Está bien subrayar que confesamos tanto a Dios como a los hermanos ser pecadores. Esto nos ayuda a comprender la dimensión del pecado que mientras nos separa de Dios, nos divide también de nuestros hermanos y viceversa. El pecado corta la relación con Dios y corta la relación con los hermanos, la relación con la familia, con la sociedad, con la comunidad. El pecado corta siempre, separa, divide. Las palabras que decimos con la boca están acompañadas del gesto de golpearse el pecho, reconociendo que he pecado precisamente por mi culpa y no por la de los otros. Sucede a menudo que por miedo o por vergüenza señalamos con el dedo para acusar a otros. Cuesta admitir ser culpables, pero nos hace bien confesarlo con sinceridad. Confesar los propios pecados. Yo recuerdo una anécdota, dice el Papa, que contaba un viejo misionero, de una mujer que fue a confesarse y empezó a decir los errores del marido. Después pasó a contar los errores de la suegra y después los pecados de los vecinos. En un momento dado, el confesor le dijo: pero señora, dígame, ¿ha terminado? Muy bien, usted ha terminado con los pecados de los demás. Ahora empiece a decir los suyos. Decir los propios pecados. Después de la confesión del pecado, suplicamos a la Beata Virgen María, los ángeles y los santos que recen por nosotros ante el Señor. También en esto es valiosa la comunión de los santos, es decir, la intercesión de estos amigos y modelos de vida nos sostiene en el camino hacia la plena comunión con Dios cuando el pecado será definitivamente anulado. Además del yo confieso, se puede hacer el acto penitencial con otras fórmulas, por ejemplo,
Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Especialmente el domingo se puede realizar la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo, que cancela todos los pecados. También es posible, como parte del acto penitencial, cantar el Kyrie eleison. Con una antigua expresión griega aclamamos al Señor Kyrios e imploramos su misericordia. La Sagrada Escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras penitentes que, volviendo a sí mismos después de haber cometido el pecado, encuentran la valentía de quitar la máscara y abrirse a la gracia que renueve el corazón. Pensemos en el rey David y las palabras que se le atribuyen en el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito. Pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre, o en la invocación del publicano, oh Dios, ten compasión de mí, pecador. Pensemos también en San Pedro, en Zaqueo, en la mujer samaritana. Medirse con la fragilidad del barro del que estamos hechos es una experiencia que nos fortalece. Mientras que nos hace hacer cuentas con nuestra debilidad, nos abre el corazón a invocar la misericordia divina que transforma y convierte. Y esto es lo que hacemos en el acto penitencial al principio de la misa. Qué importante lo que nos enseña el Santo Padre. Como te digo, la Santa Misa es el lugar de encuentro por excelencia con el Señor. Nada supera la Santa Misa como un lugar de encuentro con el Señor. Pues bien, en este encuentro, antes que otra cosa, debemos reconocernos pecadores y pedirle perdón. Quien no se reconoce pecador es, podríamos decir que por soberbio, pero en esta catequesis el Papa Francisco ha dicho algo que me llama mucho la atención y que quiero volver a leer. Dice el Papa que escuchar en silencio la voz de la conciencia permite reconocer que nuestros pensamientos son distantes de los pensamientos divinos, que nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio. Lo que me llama la atención es esto: escuchar en silencio la voz de la conciencia es lo que nos permite reconocer nuestros pecados, tanto de pensamiento como de obra, como de palabra, como de omisión. En estos tiempos en que la gente no soporta el silencio, no quiere estar en silencio consigo misma, en estos tiempos en que por fuerza todo el mundo debe estar enchufado a un aparato que emite cualquier cantidad de sonido, de ruido, de música, de lo que sea, no se deja tiempo ni espacio para ese silencio en el que uno puede escuchar la voz de su conciencia. El que no se reconoce pecador puede ser porque es un soberbio, pero el que no se reconoce pecador también, según esto que dice el Papa, puede ser porque no está acostumbrado a estar en silencio para escuchar así la voz de su conciencia, que será capaz de revelar todos esos pensamientos, esas palabras, esas acciones que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarias al Evangelio, y también todas aquellas buenas obras, buenas palabras, buenos pensamientos que se han omitido. No seamos prisioneros del ruido, porque éste puede anular nuestra capacidad de reconocernos pecadores y en consecuencia nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios y de reconciliarnos con aquellos a los que hemos ofendido y en consecuencia de acercarnos a Dios en la Santa Misa y tener con Él un encuentro pleno en la comunión. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.